Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto y un inmenso placer el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta noche veremos algo de lo que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Corinto. Pero antes de comenzar con la palabra, veamos la situación que estaban viviendo los creyentes de Corinto. Pablo había sido el principal fundador de la iglesia de Corinto. Había dado a conocer allí la palabra del Señor en esta ciudad durante 1 año y medio, predicando la palabra del Señor. Y muchos habían creído y muchos fueron bautizados. Pero ya habiendo transcurrido un tiempo, el grupo de los que se oponían al Evangelio, aquellos que eran defensores de la ley, fue tomando fuerzas, comenzando a hostigar a los nuevos creyentes. Es por esta situación que escribe Pablo esta segunda carta con un mensaje de reconciliación a la mayoría leal a Cristo y de condena a la minoría rebelde, tratando de demostrar que había un nuevo régimen establecido por el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver allí en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 10 lo que Pablo escribe a los hermanos de Corintios. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto en comparación con la gloria más eminente. ¿A qué se está refiriendo el apóstol en este versículo 10? Se refiere a lo que había acontecido en el libro de Éxodo capítulo 34, versículos 29 al 33. Se está refiriendo al momento en que Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de testimonio, después de haber estado en la presencia de Dios, y que su gloria se reflejaba en su rostro, pero que poco a poco fue desapareciendo con el transcurrir de los días. Pero ahora estará apareciendo cada vez más la gloria de Dios. ¿Dónde? En toda su iglesia. Y el día de su venida, dice la palabra, que seremos semejantes a Él. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque allí en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, nos dice la palabra del Señor, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual como Él es. Juan nos dice que nosotros vamos a ver la gloria de Dios, que como hijos de Dios todavía no se ha puesto de manifiesto lo que vamos a hacer, pero llegará el día en que vendrá el Señor en su segunda venida y que allí estaremos, que lo veremos cara a cara y que seremos semejantes a Él y que lo veremos tal cual como es, poniéndose de manifiesto que la gloria postrera será mayor que la venidera, porque no veremos únicamente el reflejo de su gloria, sino que estaremos ¿dónde? En su divina presencia. Allí, delante de la presencia del Señor, nos estaremos gozando, nos estaremos alegrando, dándole gloria y honra a su nombre y a todo lo que hizo por cada uno de nosotros. Y allí en el versículo 11, la misma epístola, segunda de Corintios 3:11, dice, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Leamos de nuevo, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloriosa será lo que permanece. Ahora, acá nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que perece y qué es lo que permanece? Lo que perece, da a entender el apóstol, es el ministerio de la ley, el ministerio que perece en la cruz de Cristo. Esa es la hora y el tiempo final de este ministerio de la ley, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo murió,
la ley nos condenaba, pero Él murió por nosotros los condenados, para que con su muerte se acabe ese ministerio que nos llevaba a la muerte. Él resucitó, gloria a Dios, Él resucitó, ascendió a los cielos a la presencia de su Padre, y hoy está sentado a su diestra abogando por cada uno de nosotros. Él derramó de su espíritu dando comienzo a un nuevo régimen, un nuevo ministerio, ya no de la letra fría, sino del espíritu, ya no de la justicia que es por la ley, sino de la justicia que es por la fe en Cristo Jesús, dando comienzo a un nuevo servicio a Dios, gracias al don del Espíritu Santo, gracias al perdón de Dios y gracias a la justificación de Dios. Y también nos dice allí el versículo bíblico, mucho más glorioso será lo que permanece. La palabra del Señor dice, más glorioso. No que fue glorioso, es decir, no que ya haya llegado a su totalidad, sino que el Señor va a ir trabajando y obrando en cada uno de nosotros para hacernos cada día mejores, teniendo un trato especial con nosotros para llegar a su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios que Él tiene establecido para nuestra vida? De que seamos dignos hijos suyos. Ese es el propósito divino del Señor, que realmente seamos, como dice la palabra, príncipes de ese reinado precioso que Dios instauró en la tierra. Y en el versículo 12 dice, así que teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza. Mire, hermanos, la esperanza ayuda a la franqueza, porque hay perdón, porque hay gracia. Ya no debe haber coraza o algo oculto. Cuando vivíamos bajo la ley, antes de conocer al Señor, antes de que nuestra vida sea cambiada, nuestra vida sea transformada, todos teníamos una coraza. Esa coraza no nos dejaba o no nos permitía que los demás vean o sepan nuestra realidad, porque teníamos miedo de ser juzgados y había temor y había recelo. Pero ahora bajo la gracia se produce un cambio. Hemos sido limpiados y perdonados, por lo cual podemos ser francos unos con otros. Veremos que en la medida que el Señor va obrando y haciéndonos parte del nuevo pacto, las personas comienzan a ser más francas entre sí. Ellas pueden mostrarse tal cual son. Pueden venir y decirte su situación, a comentarte qué es lo que le está pasando, qué es lo que le está sucediendo, porque la persona percibe el espíritu de gracia, percibe la misericordia, percibe la aceptación, y esto es fruto del espíritu de rectitud. ¿Acaso en alguna oportunidad no se ha acercado a alguno de nosotros, una hermana o un hermano, pidiendo un consejo sobre lo que estaba pasando, ya sea en su vida personal, en su familia o en su trabajo? Esa persona fue a su consulta, fue a su presencia, porque el Espíritu de gracia le mostró que podía confiar en usted. No fue por casualidad. El Espíritu de gracia le mostró que recibiría el consejo o el apoyo suyo sobre el momento que estaba pasando. Pero si la persona no está bajo la gracia y todavía no ha sido quitado el velo, no podrá ser franca, porque pone una coraza que le sirve de protección. Usted le pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Tus cosas bien? Y automáticamente se recibe una respuesta. Y esta respuesta es todo bien, y continúa su camino, manteniendo una cierta distancia, como para que nadie se entere de su situación, por temor al que dirán, por temor al ser juzgada, y por temor a que quizás se divulgue lo que le estaba pasando. Mire, hermanos, yo quisiera compartir
Un hecho que está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 3 al 11, que es muy conocido por todos y cada uno de nosotros. Y es lo que nos narra la palabra del Señor respecto de la historia de una mujer. Se nos dice que esta mujer había sido sorprendida en adulterio. Y para dar más énfasis a su dicho, los acusadores dicen en el mismo acto de adulterio, como no dejando lugar a dudas de lo que ellos habían descubierto, como queriendo decir o tratando de decir, a esta no la salva nadie, porque ellos estaban bajo la ley y pensaban de esa manera, porque en la ley dada a Moisés decía que el que se encontraba en esta situación y era descubierto debía ser apedreado. Se estaba poniendo allí en evidencia la fría letra de la ley. La ley había sido dada por Dios. Sí, fue dada por Dios. Entonces, si era dada por Dios, no podía ser mala. Pero el dictado de la ley tuvo un propósito muy establecido, que fue el de ordenar a un pueblo que había sido esclavizado por 400 años y que ahora había recuperado su libertad y que no tenía leyes ni estatutos que cumplir. Por eso fue necesario la ley, para organizarlos en base al cumplimiento de normas de convivencia. Entonces estaban allí los acusadores y le dicen al Señor, y en la ley mandó Moisés apedrearla. Podemos imaginarnos a la mujer, con su cabeza y su vista mirando al suelo, con vergüenza, en una situación terrible, porque era pecadora, había fallado a la ley, y sabiendo que le esperaba el peor final, que era la muerte al ser apedreada. El Señor tampoco levantó la cabeza. Allí estaban los que le habían traído la mujer a su presencia. Y le dicen, ¿qué hay que hacer con esta? ¿Tú qué dices? El Señor no dice nada. Solo escribía en tierra. ¿Qué escribía? Eso no lo sabemos. La Biblia solo nos dice que Él escribía en tierra. Hay algunos estudiosos de la palabra que dicen que lo que el Señor estaba escribiendo en tierra era nada más ni nada menos que los pecados de aquellos que acusaban a la mujer. Entonces, ante la insistencia de los acusadores, les dice, el que esté libre de pecados, sea el primero en arrojar la piedra. Miren, hermanos, ante esta situación cabe algo por aclarar. Es muy difícil acordarnos de nuestras faltas y pecados si estamos ocupados en las faltas y pecados de los otros. Entonces uno a uno comenzaron a marcharse y el Señor le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella contesta, ninguno, Señor. La respuesta del Señor fue, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ay, hermano, qué preciosa esta frase, qué precioso este pasaje. Dice, ni yo te condeno. ¿Sabe qué es lo que se pone de manifiesto en estas 4 palabras? Ni yo te condeno. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios se pone de manifiesto porque Jesús no vino al mundo a condenar, sino que Jesús vino al mundo a salvar vidas, porque ya no estamos bajo el imperio de la ley, sino bajo la gracia. Mire, la palabra del Señor en Efesios 6:8 nos dice, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues que es un don de Dios. Por gracia sois salvo. Es un don de Dios. Es un don. ¿Qué es un don? Es un regalo inmerecido.
Esa es la definición de don. Don es un regalo inmerecido. Así que nosotros no merecíamos ser salvos, pero por gracia de Dios, Él dio a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Y este es el propósito de la Iglesia de Cristo. Que los hermanos vayan encontrándose unos con otros, unidos por la gracia de Dios y en un mismo espíritu. Lo único que nos saca de la letra fría de la ley y que nos aleja de la palabra del Señor, de la palabra de la ley, es la gracia y el Espíritu Santo. Hay solo dos cosas que salvan a las personas. Primero, la sangre de Cristo, que nos limpia, que nos purifica y que perdona todas nuestras faltas y pecados. Y segundo, el Espíritu Santo, que es el que nos levanta, el que nos aconseja, el que nos anima, el que nos llena de gozo, de amor y de paz. Este es el ministerio del nuevo pacto, que la persona reciba a Cristo, que se sienta animada, que se sienta apoyada, que viva una nueva vida tomada de la mano del Señor, porque las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Mira, hermanos, en este tiempo que nos toca vivir, estamos viviendo una etapa impensada. Algo que nunca se nos hubiese ocurrido. Un tiempo difícil, pero no imposible de superar. Tomado de la mano del Señor, es cuando más nos necesitamos. Estamos aislados pero no separados, porque nos une el Espíritu Santo de Dios. Estamos todos nosotros en una misma situación, pero necesitamos sentirnos acompañados, que no estamos solos, que tengo una hermana o un hermano donde apoyarme, con quien contar, a quien llamar por teléfono o con quien compartir algo de lo que me está sucediendo. Cada uno de nosotros está en contacto con hermanos de la congregación, pero sería bueno que también puedas contactarte con alguno de aquellos a los que nunca llamaste para darle una palabra de aliento y hacerle sentir que no estás solo. Por eso, en esta oportunidad quiero decirte, hermano, levántate, hermano, ten ánimo, hermano, el Señor está contigo. Hermano, no estás solo. Dios está contigo. Hermano, vamos juntos a pelear la batalla, que el Señor ya nos dio la victoria. Porque dice su palabra, que Él pelea la batalla por nosotros. Hermanos, que Dios los bendiga. Y esto es el pasaje que yo quería compartir con ustedes en esta noche, instándolo a no desanimarse, instándolo a que no están solos, que hay hermanos que están dispuestos a ayudarlo, que están dispuestos a colaborar, a escucharlo y acompañarlos si están pasando por momentos de aflicción o si están pasando por momentos de decaimiento, de desaliento, de estrés. Estamos todos en el mismo barco. Estamos todos navegando y tratando de llegar a la otra orilla. Y en la otra orilla está la paz del Señor, que nos está aguardando en todo momento y en todo tiempo. Dios los bendiga mucho y espero que esta pequeña reflexión les haya servido de aliento. Muchas bendiciones para todos.